Hasta que la encontré, por SR687. Capítulo 7. Planificación. Esta fue la primera vez en meses que me senté para tener una conversación adecuada con Jin, Kei y T. Eran las primeras personas con las que supe que tenía que hablar sobre esto. Encontrar a Mon era mi prioridad, pero no tenía ni idea de dónde estaba ni de cómo traerla de vuelta. Confié en que estos tres entenderían la gravedad de la situación y me prestarían su apoyo. En el fondo, sabía que les debía una disculpa genuina. Lo siento por evitarlos, chicos. Finalmente admití después de informarles sobre la situación con mi abuela. Sabía que habrías estado ahí para mí, pero no era lo suficientemente fuerte como para enfrentarme a nadie. Kei se acercó a mí, envolviendo sus brazos alrededor de mí en un abrazo reconfortante. T y Jin siguieron su ejemplo. Su brazo llevaba una profundidad de significado que las palabras por sí solas no podían expresar. Fue el abrazo de verdaderos amigos, asegurándome que a pesar de mis errores y malas decisiones, estarían conmigo. Y eso es exactamente lo que necesitaba. Nos encontramos de vuelta en nuestro restaurante japonés favorito, un lugar que apreciaba no solo por su deliciosa comida, sino también porque tenía el recuerdo de donde compartí mi primer beso real con Mon. Era un regalo que me había dado a mí misma, pero se volvió infinitamente más especial porque ella me había correspondido. Perdí de mis pensamientos mientras miraba por la ventana. T interrumpe mi ensueño. ¿Cómo hacemos esto?, ella preguntó. Su tono es serio. Jin interviene para explicar. Es sencillo. Le enviaré un mensaje a Mon, haciéndole saber que Sam finalmente ha recuperado sus sentidos y va por ella. Sam volará allí y encontrará a Mon, llena de amor y molestamente enamoradas. Estarán juntas de nuevo. Mientras Jin hablaba, algo no me sentaba bien sobre su plan. Nunca había sido de los que se preocupaban mucho por lo que los demás pensaban o cómo percibían mis acciones, pero Mon era diferente. Las consecuencias de mis acciones con los demás fueron insignificantes en comparación con cómo necesitaba acercarme a Mon. Aunque la quiero de vuelta en mi vida y de vuelta conmigo, no significa que ella sienta lo mismo, expresé, sorprendiéndome con la consideración de mis palabras. Estoy de acuerdo, dijo Kate. ¿Por qué no tratamos discretamente de saber la dirección de Mon para ti? Y luego puedes ir allí y recuperarla gradualmente. Eso tiene sentido, agregó T, llamándola burlonamente. ¿Desde cuándo fuiste tan considerada con otras personas, tonta Sam? Desde el Mon. Solo por Mon. Respondí con convicción. Era verdad. Incluso después de todos estos meses, mi amor por Mon permaneció inquebrantable. Ni un solo momento consciente pasó sin pensar en ella inundando mi mente. Ella era mi felicidad, mi fuente de alegría. Si tuviera que luchar implacablemente para recuperarla, estaba más que dispuesta a hacerlo. El resto de la tarde se pasó planificando meticulosamente nuestro enfoque. Las tres chicas querían unirse a mí en una aventura al Reino Unido, pero la fecha de entrega de Jin se acercaba rápidamente. Kate tenía su rodaje dramático y T era una empresaria ocupada con numerosas reuniones no cancelables. Hablamos con formas de obtener discretamente la dirección de Mon y discutimos estrategias para revivir nuestra conexión. La anticipación y la emoción del viaje por delante alimentaron nuestras conversaciones y las apuestas personales involucradas lo hicieron aún más cautivador. A medida que profundizamos en nuestros planes, no pude evitar sentir una mezcla de nervios y determinación. Mon estaba allí y yo estaba lista para embarcarme en una búsqueda para demostrar mi amor y ganar su corazón una vez más. Toda la planificación meticulosa me hizo darme cuenta de que las situaciones de la vida real no son como en las películas.
En las películas los protagonistas aparecen en un lugar bellamente escénico, reconciliándose sus diferencias y todo se resuelve mágicamente. Pero viajar al extranjero fue una historia diferente. Necesitaba una visa y como nunca había estado en el Reino Unido ni en ningún otro país europeo, no tenía una visa válida que pudiera simplemente presentar en el aeropuerto. Mon, por otro lado, tenía un pasaporte británico, así que probablemente fue más fácil para ella, pero para mí solo era otra persona tailandesa. Obtener un visado era obstáculo necesario y tomó una semana entera. Fue en ese momento, como estos, cuando mi condición real no significaba nada. Al gobierno del Reino Unido no le importaba que tuviera un linaje distinguido, que el amor de mi vida estuviera a miles de kilómetros de distancia. Y todo lo que quería era abordar un avión, soportar muchas horas de viaje y tener a Mon de vuelta en mis brazos. La embajada me exigió que esperara pacientemente durante una semana, así que esperé. 2 días después hice una visita a la oficina, un lugar que también había evitado durante bastante tiempo. Con mi nueva determinación de recuperar a Mon, sabía que también tenía que volver a Diversity. Los empleados parecían sorprendidos por mi presencia, pero aún persistía un miedo subyacente. Me hizo sentir extrañamente orgullosa saber que todavía tenía ese tipo de efecto en la gente. Kirk también estaba allí. A pesar de las veces que lo desprecié, reconocí que era una buena persona. Había tomado algunas decisiones tontas en nombre del amor, y ese amor era yo. Pero él había manejado bien la diversidad, cuando yo no estaba con la mentalidad adecuada para manejarla. Sé lo que he dicho antes, pero gracias de nuevo por todo. Le expresé mi gratitud. Asintió, entendiendo la profundidad de mi aprecio. No le hice nada a tu casa. Nunca la puse en el mercado, ni hablé con nadie al respecto, me aseguró. Alguna parte de mí sabía que querrías volver. Había olvidado el hecho de que le había pedido a Kirk que vendiera la casa, una casa que albergaba innumerables recuerdos, recuerdos que estaba decidida a recuperar y a crear de nuevo. Ese lugar era nuestro hogar, y llevaría a Mon de vuelta a él. Lo había hecho antes, y estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para que volviera a suceder. Gracias, respondí con gratitud. Me iré, pero no sé cuánto tiempo. ¿Puedes manejar la diversidad hasta entonces? Después eres libre de vivir tu vida como quieras. Por supuesto, Sam. Siempre estaré ahí para ti, me aseguró. Con eso resuelto, me informaron sobre lo que había sucedido durante mi ausencia. En realidad lo estábamos haciendo bien. En comparación con el año pasado, nuestro rendimiento había mejorado significativamente. A pesar de que Mon ya no estaba afiliada a Diversity, una parte significativa del crédito por nuestro éxito le pertenecía a ella. Discutimos nuestros planes para avanzar y establecernos metas claras para el resto del mes, asegurando que el trabajo continuará sin problemas incluso en mi ausencia. Y si pasa algo, siempre estaré disponible. Llámame si surge algo, concluí. Solo concéntrate en lo que tienes que hacer, Sam. Me encargaré de todo aquí, respondió Kirk. En ese momento me di cuenta de que podía confiar en él, a pesar de algunas acciones cuestionables que había tomado en el pasado con respecto a la empresa. Pasaron unos días más y finalmente recibí un correo electrónico del consulado, informándome de que mi pasaporte estaba listo para ser recogido. Quería correr a la oficina y recogerlo de inmediato, pero tenía un horario limitado para recogerlo. Finalmente esa noche, cuando recibí el sello oficial del gobierno británico, dediqué mi tiempo a encontrar un vuelo a Reino Unido. Había uno disponible en 2 días, un vuelo directo que duró casi 13 horas. 13 horas pueden parecer largas, pero la idea de reunirme con mi Mon al final lo hizo soportable. Voy por ti, mi Mon, susurré, sintiendo mi corazón acelerarse como si ya estuviera a su lado, tal como lo había hecho el día de nuestro primer beso. Emocionada envié un mensaje al chat grupal que había estado zumbando durante los últimos minutos. He obtenido mi visa y he comprado mi billete. Es en 2 días, un billete de ida. No sé cuándo volveré. Por fin, cariño. También he obtenido la dirección de Mon. Te compartiré el PIN.
Jim compartió la ubicación revelando dónde residía Mon. Hice clic en él y Google Maps me mostró una vista satelital de un edificio de apartamentos en el centro de Londres. Un pequeño punto azul marcaba el lugar donde estaba mi felicidad. Kate dice: «Finalmente está sucediendo. Por favor, trae de vuelta a nuestra chica». E.T. responde: «¿Necesitas que te dejemos en el aeropuerto?» Sam: «No hace falta. Llamaré un taxi yo misma. Pregunté por cortesía, pero te voy a dejar de todos modos». Me sentí aliviada, aunque todo lo que quería hacer era subirme a un avión a Londres en ese momento. También me sentía nerviosa por lo que está por venir. Pero sabía que estas tres par de tontas que pudieron ser, estarían a mi lado a través de todo. Su apoyo inquebrantable era la tranquilidad que necesitaba en ese momento. A la noche siguiente, en el palacio, me acerqué a la habitación de la abuela. Se sentó en su cama, absorta en un drama de televisión después de la cena. Entré en silencio y la llamé. «Abuela, ¿estás despierta?», pregunté. Mi voz se llenó de una mezcla de anticipación y preocupación. «Sí, Sam», respondió volviendo su atención hacia mí. Me senté en su cama apretando tiernamente su mano en la mía. Mientras acariciaba suavemente su mano, me preparé para entregar la noticia que me había llevado a su lado. «Me voy por unos días. Tengo que volar fuera del país», comencé. Mi voz estaba preocupada. «Pero por favor no te preocupes. Ahora estás mucho mejor. Quiero estar aquí para revisarte regularmente. He dado instrucciones claras a las enfermeras y sirvientas sobre tu cuidado. Me llamarán inmediatamente si algo sale mal o si te niegas a tomar tus medicamentos. Y si pasa algo, prometo estar en el próximo vuelo de regreso a casa». Una ligera sonrisa se dibujó en su rostro mientras asentía con comprensión. Con un toque de alivio en su expresión hizo la pregunta que había estado en su mente. «¿Vas a ir tras ella?», ella preguntó, con los ojos llenos de una mezcla de curiosidad y afecto. Asentí con la cabeza. Me resultó difícil formar una respuesta a esa pregunta, pero una sonrisa se extendió por mi rostro, traicionando mis emociones. Bajé mi cabeza sobre su regazo y ella comenzó a acariciar mi cabello con amor. Desde este punto de vista, aunque al revés, podía ver claramente su cara. Los años que pasaban habían dejado su huella, haciendo que sus músculos faciales se hundieran ligeramente, pero su expresión facial se había suavizado en los últimos días. «Gracias de nuevo», susurré, mi voz llena de gratitud. «Gracias por tu comprensión». Sus dedos continuaron sus suaves caricias mientras hacía una pregunta que penetraba directamente en mi corazón. «¿La amas, Sam?», la abuela preguntó. Su voz estaba atada con ternura. Sentí que la vulnerabilidad dentro de mí aumentaba y en ese momento decidí ser completamente abierta con ella. Atrás quedaron las formalidades y el rigor que habían definido nuestras interacciones. Quería que ella entendiera las profundidades de mis sentimientos por Mon para presenciar el amor que desenfrenado me consumía. «Más de lo que nunca pensé que era posible amar a alguien, abuela», confesé sinceramente. «Siempre ha sido la que más he amado en el mundo, pero desde que la conocí, el amor se ha expandido más allá de los límites. Ha trascendido todo lo que yo sabía. No puedo imaginar mi vida sin ella». La honestidad y la vulnerabilidad fluyeron libremente, sorprendiendo tanto a la abuela como a mí. «Tus ojos realmente brillan, Sam. Nunca los había visto brillar tan intensamente», comentó.
Intrigada pregunté. ¿De verdad? Mis amigas a menudo lo mencionan. Lo hacen. Están brillando tan maravillosamente, afirmó la abuela. Y hay una sonrisa en tu cara, una sonrisa que nunca había visto antes. ¿Estás feliz, Ann? Mi corazón se hincó de alegría mientras consideraba su pregunta. Mon se había convertido en mi fuente de felicidad y no podía contener mi emoción mientras compartía mis pensamientos más íntimos. Estoy completa y tan enamorada de ella. Ella convierte mis entrañas en papillas y la parte más sorprendente es que ella también me ama. Ella me ama, confesé con un sentimiento de asombro. La abuela escuchó atentamente. Su toque amoroso continuó consolándome. Con una tierna sonrisa hizo una sincera petición. Una vez que la traigas de vuelta, me gustaría conocerla adecuadamente esta vez. Quiero disculparme con ella por lo que haya pasado en el pasado y agradecerle por hacerte tan feliz, expresó, con sus palabras rebosadas de sinceridad. Por supuesto, abuela, y yo sé que la amarás. Ella es la mejor persona que conozco, le aseguré levantándome gradualmente de mi asiento. Debería irme ahora. Mañana tengo un vuelo temprano. Con sus 2 manos colocadas sobre mi cabeza, ella dijo una bendición. La abracé con fuerza, sintiendo una oleada de calidez y amor. Salí de su habitación y volví a la mía, donde el sueño me inundó. La inquietud llenó mis pensamientos, alimentados por el futuro desconocido que me esperaba. Pero en medio de las ansiedades arremolinadas, busqué consuelo en nuestros preciados recuerdos, donde la risa nos envolvía y nuestros labios estaban a solo centímetros de distancia, intercambiando besos apasionados. Me aferré a estos recuerdos, desesperada por un sueño relajante, una visión de felicidad que me guiaría a través de los desafíos del día siguiente. Cansada y con necesidad de descansar, anhelaba una noche de sueño profundo, llena de sueños de felicidad y tranquilidad. El próximo viaje prometía ser desafiante y exigente, requiriendo cada gramo de fuerza y esperanza que pudiera reunir. La anticipación llenó el aire mientras el mañana hacía las llamadas, mientras el mañana hacía su llegada, prometiendo un día fresco y estimulante por delante. Ya voy, Mon. Ya voy.